¿Alguna vez te has preguntado por qué cada viaje de sanación te deja sintiéndote más roto que antes? ¿Por qué no importa cuántos terapeutas veas, cuántas prácticas espirituales intentes, cuántos talleres de niño interior asistas o qué tan profundo cabes en tu trauma? Todavía hay esa sensación que te carcome de que algo fundamental está mal en ti. Y sí te digo que eso es porque nunca estuviste destinado a ser sanado. ¿Y si estabas destinado a algo completamente diferente? ¿Y si la misma cosa que has estado tratando de arreglar es en realidad tu mayor regalo para el mundo? Tal vez no estás roto. Tal vez estás despierto en un mundo que todavía duerme. Tal vez no eres demasiado sensible. Tal vez el mundo no es lo suficientemente sensible. Tal vez tu dolor no es una patología que curar. Tal vez es un portal a algo sagrado. Jenny recuerda el momento exacto en que se dio cuenta de que era diferente a todos los demás a su alrededor. Tenía 7 años sentada con las piernas cruzadas en la alfombra persa gastada de su abuela, jugando con sus muñecas mientras los adultos charlaban en la cocina. Su tía María acababa de entrar sonriendo y riendo, preguntando por la escuela de Jenny y elogiando la comida de su abuela. Pero Jenny sintió algo completamente diferente. Bajo la brillante sonrisa de María Jenny, percibió una tristeza profunda y dolorosa que salía de su pecho. No eran lágrimas visibles, no eran sollozos audibles, solo un duelo silencioso y desesperado que parecía brotar de cada célula de su tía. Jenny lo sintió como un peso que le aplastaba los pulmones, dificultándole respirar. Cuando tiró de la manga de su madre y susurró: ¿por qué está tan triste la tía María? Su madre se veía confundida. Triste, cariño, a mí me parece que está perfectamente bien. Mira, está riendo. Pero Jenny lo sentía. El duelo, la soledad, los años de palabras tragadas y sueños no expresados. La forma en que la energía de María se sentía fracturada como si se estuviera sosteniendo con cinta invisible. Esa noche, Jenny descubrió que su tía había perdido un bebé 6 meses antes. Un aborto que la familia decidió no mencionar porque solo haría las cosas más difíciles. Esto se convirtió en el patrón de Jenny. Sentir el dolor oculto de todos. Absorber emociones que no le pertenecían, cargar con penas que no tenían nombre, ni historia, ni permiso para existir. A los 12 años, Jenny sabía qué maestros estaban pasando por divorcios antes de que lo anunciaran. Podía sentir cuando los padres de sus amigos peleaban, incluso cuando los propios niños parecían no darse cuenta. Sentía la soledad de los vecinos ancianos, la ansiedad de los cajeros, la desesperación de los extraños en las salas de espera. Empezó a evitar lugares concurridos porque el ruido emocional era abrumador. Las fiestas de cumpleaños se convirtieron en campos minados de tensiones familiares no dichas. Las asambleas escolares eran como sentarse en una tormenta de ansiedad adolescente y agotamiento de los maestros. A los 16, Jenny había aprendido a mantenerse alejada de hospitales funerarias y cualquier lugar donde el duelo pudiera estar presente. No podía explicar por qué ciertos lugares se sentían pesados o por qué a veces lloraba sin razón después de visitar amigos. Pensaba que estaba loca. Sus amigos parecían moverse por el mundo con un escudo emocional que ella nunca había recibido. Podían pasar junto a una persona sin hogar, sin sentir su desesperación en los huesos. Podían sentarse en un restaurante sin absorber el agotamiento del mesero o la tensión matrimonial de la pareja en la mesa de al lado. A los 25 estaba convencida de que tenía alguna enfermedad mental. A los 32 había gastado miles de dólares en terapia convencida de que tenía problemas severos de límites. Problemas de apego, codependencia, tal vez incluso un trastorno de personalidad limítrofe. Leyó todos los libros de autoayuda sobre ser demasiado sensible.
Practicó meditación, limpieza energética, sanación, con cristales, equilibrio de chakras. Probó medicamentos, ejercicios de respiración, terapia somática, EMDR. Fue a curanderos chamanes y trabajadores energéticos. Cada nueva técnica prometía ayudarla a desarrollar mejores límites, o proteger su campo energético, o sanar a su niño interior herido. Pero cuanto más profundo iba en su viaje de sanación, más agotada se sentía. Porque esto es lo que nadie le dijo a Jenny, lo que ningún terapeuta consideró, lo que ningún maestro espiritual mencionó. A veces la herida no es tuya para sanar. A veces no estás rota. A veces solo estás despierta. A veces tu sensibilidad no es un trastorno que curar. A veces es un don para entender. A veces lo que parece una patología es en realidad una profecía. Respira conmigo ahora mismo. ¿Qué emociones has estado cargando que se sienten demasiado grandes para tu cuerpo, demasiado antiguas para tu edad, demasiado complejas para tu historia? Hay una división que vive dentro de la mayoría de los empáticos que casi nunca se menciona en los círculos espirituales o en las sesiones de terapia. En la superficie está la persona, lo que Jung llamó la máscara que usamos para navegar el mundo. Para los empáticos, esto suele ser el rol del buscador espiritual, el consciente, el sanador, el ayudante. La persona que tiene sus chakras alineados y sus límites establecidos, la que medita a diario y toma smoothies verdes, y definitivamente ha hecho su trabajo interior. Pero debajo de esa persona tan bien construida, hay una voz temblorosa que susurra preguntas peligrosas. ¿Y si yo soy el problema? ¿Y si soy demasiado para este mundo? ¿Y si hay algo fundamentalmente mal en cómo estoy cableado? ¿Y si no soy espiritualmente dotado? ¿Y si solo soy emocionalmente inestable? ¡Ay Dios! Esta guerra interna crea lo que Jung llamó sufrimiento neurótico, la agonía de estar dividido contra ti mismo. Esto es lo que Jung quiso decir cuando habló de la sombra, no solo las cosas malas que hemos hecho, sino las partes reprimidas, rechazadas de nuestra psique, que nos negamos a reconocer o integrar. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, advirtió Jung, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Pero aquí viene el giro de la trama que lo cambia todo, la revelación que la mayoría de los empáticos nunca llega a oír. ¿Y si el problema del empático no es su problema en absoluto? ¿Y si los empáticos están absorbiendo inconscientemente la sombra colectiva, las emociones reprimidas, el trauma no sanado y las verdades no dichas que toda nuestra sociedad se niegan a enfrentar? Piensa en el mundo en el que vivimos. Una cultura que adora la productividad sobre la presencia, el desempeño sobre la autenticidad, la positividad sobre la verdad. Una cultura que dice, no seas tan sensible, supéralo, sigue adelante. Piensa positivo. Solo buenas vibras. Una cultura que ha creado lo que Jung llamó la neurosis general de nuestro tiempo. Una desconexión colectiva de nuestra verdad emocional, nuestros yos auténticos, nuestro material de sombra. Pero las emociones no desaparecen solo porque las ignoramos. El trauma no se evapora cuando nos negamos a reconocerlo. La energía no se desvanece cuando la reprimimos. Tiene que ir a algún lado. Y los empáticos. Somos ese lado. Somos los que sentimos lo que otros no se pueden permitir sentir. Los que procesamos lo que otros se niegan a procesar. Los que cargamos lo que otros no cargan. Los que absorbemos lo que otros no reconocen. La ansiedad que parece no tener historia detrás. La rabia que aparece de la nada. La tristeza que se siente antigua e infinita, como si perteneciera a siglos, no solo a tu propia vida. El agotamiento inexplicable después de pasar tiempo con ciertas personas. La forma en que te sientes drenado en lugares llenos de gente.
Las enfermedades misteriosas que los doctores no pueden diagnosticar bien. Las condiciones autoinmunes que se encienden cuando estás estresado. Jung llamó a este fenómeno participación mística, la identificación inconsciente con el contenido psicológico de otros. Pero él escribía para una época diferente, antes de que entendiéramos cómo el trauma se mueve por familias, cómo las emociones pueden ser contagiosas, cómo las personas sensibles pueden absorber literalmente las huellas energéticas del dolor colectivo no procesado. La neurociencia moderna ha alcanzado lo que Jung intuía. Las neuronas espejo se activan no solo cuando actuamos, sino cuando vemos a otros actuar. El contagio emocional es real. Los empáticos tienen sistemas nerviosos que son literalmente más permeables, más receptivos, más sintonizados con energías sutiles que otros ni siquiera perciben. La investigación en epigenética nos muestra que el trauma puede pasarse a través de generaciones. Estudios sobre neuronas espejo demuestran que literalmente sentimos lo que vemos. El campo de la neurobiología interpersonal prueba que nuestros sistemas nerviosos están constantemente corregulándose con los de otros. Pero nuestra cultura ha patologizado este don. Ha convertido la sensibilidad en enfermedad. Ha hecho que sentir profundo parezca inestabilidad emocional. Ha convencido a los empáticos de que su superpoder es en realidad su debilidad. Entonces los empáticos pasan sus vidas tratando de arreglarse a sí mismos, sin darse cuenta de que están intentando sanar heridas que pertenecen al colectivo. Están medicando dones que el mundo necesita desesperadamente. Están patologizando habilidades que son en realidad sagradas. No son emocionalmente inestables, son espiritualmente permeables, no están rotos, son translúcidos, no son demasiado. Son exactamente lo que este mundo desconectado necesita más. Jung escribió sobre lo que llamó la función trascendente, la función psicológica que media entre contenidos conscientes e inconscientes. Los empáticos son encarnaciones vivas de esta función trascendente, puentes entre mundos vistos e invisibles. Si esto te está pegando en el cuerpo, detente aquí un momento que has estado tratando de arreglar en ti que podría ser en realidad tu mayor regalo para el mundo. La realización más devastadora y liberadora para un empático es esta. Tu sufrimiento no siempre es tuyo. Esa ansiedad que te aplasta el pecho cuando entras a ciertas habitaciones. La depresión inexplicable que te golpea como una ola gigante. La rabia que parece no tener historia de origen ni explicación lógica, la has estado cargando como si te perteneciera. Intentando sanarla como si fuera tu herida, tomando responsabilidad por emociones que ni siquiera tienen tus huellas digitales. Pero, ¿y si estos sentimientos son ecos reverberaciones de trauma ancestral que nunca se procesó? Duelo colectivo que nunca se lloró. Vergüenza cultural que nunca se reconoció. Heridas históricas que se enterraron pero nunca sanaron. Este es el terreno de la sombra de Carl Jung, el reino del dolor no reconocido, no solo personal sino también heredado, absorbido y cargado inconscientemente. Déjame contarte de Maya, una maestra de secundaria de 38 años de Portland. Maya pasó casi una década en terapia tratando de entender su ira inexplicable. Tuvo lo que la mayoría consideraría una buena infancia, padres amorosos, un hogar estable sin traumas mayores. Era educada, exitosa en un matrimonio feliz. Pero esta rabia surgía en su cuerpo feroz y consumidora aparentemente de la nada. No solo irritación o frustración, sino una furia profunda primal que sentía como si pudiera quemar edificios enteros. Sus terapeutas exploraron todo. Heridas de infancia, patrones de relaciones, desequilibrios hormonales, desencadenantes dietéticos.
Probó manejo de ira, terapia somática, incluso medicación psiquiátrica. Nada la tocó, hasta que Maya empezó a investigar la historia de su familia. Su bisabuela Esperanza nació en México en 1920. Se casó a los 15 con un hombre 30 años mayor. Nunca aprendió a leer. Nunca le permitieron trabajar. Nunca le dejaron hablar sus opiniones, perseguir sus sueños o tomar una sola decisión sobre su propia vida. Esperanza murió a los 62, con décadas de furia no dicha encerrada en su pecho. Rabia por ser silenciada, rabia por ser impotente, rabia por ver a sus hijas repetir los mismos patrones. Esa rabia no murió con ella. Se movió por la línea familiar como agua buscando el lugar más bajo, el recipiente más sensible. La abuela de Maya la sintió, pero la enterró en devoción religiosa y limpieza impecable del hogar. La madre de Maya la sintió, pero la canalizó en perfeccionismo y complacencia a los demás. Y Maya, la más emocionalmente permeable de todas, se convirtió en el contenedor para 4 generaciones de rabia femenina no expresada. Pero va aún más profundo que las líneas familiares. Déjame contarte de David, un trabajador social de 35 años de Detroit. David experimentaba lo que llamaba ataques de duelo espontáneos, momentos cuando una tristeza abrumadora lo golpeaba como un tsunami, dejándolo sollozando en el piso del baño sin idea de por qué. Su terapeuta sugirió depresión. Su doctor recetó antidepresivos. Su maestro espiritual habló de trauma de vidas pasadas. Pero el avance vino cuando David empezó a conectar sus ataques de duelo a ciertos lugares en la ciudad. Comenzó a mapearlos y descubrió algo impresionante. Cada episodio pasó en barrios donde traumas históricos ocurrieron, lugares donde personas esclavizadas vivieron, áreas donde comunidades indígenas fueron desplazadas, locaciones donde accidentes industriales mataron trabajadores. David no experimentaba depresión. Experimentaba duelo histórico que nunca se procesó colectivamente. Jung lo entendió intuitivamente. Escribió: la mayor carga que un niño debe llevar es la vida no vivida de los padres, pero va más profundo que solo nuestros padres inmediatos. Los empáticos a menudo cargan las vidas no vividas de linajes enteros, los traumas no dichos de comunidades, el material de sombra de culturas completas. Jung también habló de lo que llamó el inconsciente colectivo, el material psíquico compartido que pertenece a toda la humanidad. Los patrones arquetípicos, los símbolos universales, la sabiduría y trauma heredados que todos cargamos. Pero los empáticos no solo cargan su propia pieza del inconsciente colectivo, absorben extra. Se convierten en repositorios para el material no procesado que otros no pueden o no quieren sentir. Esto es lo que Jung quiso decir cuando escribió sobre la participación del individuo en el alma colectiva. Los empáticos son más porosos a este material colectivo, más susceptibles a lo que llamó infecciones psíquicas. Por esto la terapia tradicional a menudo falla para los empáticos, porque no puedes sanar una herida que no es tuya para sanar. No puedes arreglar un problema que no creaste. No fuiste elegido para esta carga porque estás roto. Fuiste elegido porque eres lo suficientemente fuerte para sostenerla. Porque en algún lugar en el blueprint de tu alma, dijiste sí a ser un contenedor para lo que otros no podían contener. Dijiste sí a sentir lo que otros no podían sentir. Dijiste sí a procesar lo que otros no podían procesar. Dijiste sí a ser un espejo para lo que el mundo se niega a ver. Esto es por qué puedes meditar por horas y aún sentirte ansioso. ¿Por qué puedes hacer años de terapia y aún sentirte deprimido? ¿Por qué puedes tomar todos los suplementos y aún sentirte exhausto? Porque la ansiedad no es tuya. La depresión no es tuya.
El agotamiento no es tuyo. No estás enfermo. No estás roto. No eres demasiado. Eres una oración viva respirante por la sanación colectiva. Eres una invitación andante para que la humanidad enfrente su sombra. Eres un puente entre los mundos conscientes e inconscientes. Y eso es porque las modalidades de sanación tradicionales no funcionan para ti como funcionan para otras personas, porque no puedes sanar una herida que no es tuya para sanar. Pero puedes hacer algo más, algo mucho más poderoso. Puedes atestiguarlo, sostenerlo, transformarlo a través de tu presencia consciente. Puede ser lo que Jung llamó una figura redentora, alguien que transforma el sufrimiento colectivo a través de su conciencia individual. Respira esta verdad por un momento. No estás roto, no eres demasiado. Eres un recipiente sagrado para la sanación colectiva. Deja que eso aterrice en tu cuerpo. El cambio ocurrió para Jenny un martes por la tarde en marzo, un día cualquiera. Estaba sentada en el consultorio de su terapeuta, por lo que parecía la 100ª vez, intentando de nuevo descifrar por qué se sentía tan abrumada por la vida. Su terapeuta, una vez más, sugería que necesitaba mejores límites. Necesitas aprender a protegerte de la energía de los demás, dijo. Eres demasiado porosa, demasiado abierta, necesitas muros más fuertes. Jenny asintió obedientemente como lo había hecho tantas veces antes. Pero de repente algo surgió en su pecho. No era ira, no era tristeza, era algo completamente diferente. Claridad. ¿Y si se escuchó decir, no se supone que deba tener mejores límites? ¿Y si mi porosidad no es un error sino una característica? Y si no estoy rota por sentir tanto, su terapeuta parecía confundida, ligeramente alarmada. Pero Jenny siguió hablando, las palabras fluyendo desde un conocimiento profundo que ni siquiera sabía que poseía. Y si en lugar de intentar dejar de sentir tanto, aprendiera a sentir conscientemente. Y si en lugar de protegerme de las emociones de los demás, aprendiera a presenciarlas sin ahogarme. Y si mi sensibilidad no es una debilidad que superar, sino un don que dominar. Esa noche, Jenny se sentó con su tristeza abrumadora de una manera distinta. En lugar de hacerse su pregunta habitual, ¿cómo hago que esto desaparezca?, preguntó algo completamente nuevo. ¿Qué verdad está intentando decir esta tristeza? ¿Qué necesita que entienda? En lugar de tratar sus sentimientos como síntomas que curar, los trató como huéspedes con mensajes. En lugar de alejarlos, los invitó a tomar té. Y ocurrió algo extraordinario. La tristeza no desapareció, pero cambió. Se volvió menos caótica, menos consumidora. Más como un río que fluye a través de ella en lugar de una inundación que la ahogaba. Empezó a distinguir qué emociones le pertenecían y cuáles estaba cargando por otros. Su propia tristeza se sentía diferente, más cálida, más familiar. La tristeza colectiva se sentía más fría, más antigua, como un duelo congelado en el tiempo. Jung llamó a esta capacidad mantener la tensión de los opuestos, la habilidad de contener energías contradictorias sin ser desgarrado por ellas. La destreza de sentir todo sin perderte. No se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, escribió, sino haciendo consciente la oscuridad. Jenny ya no era una empática rota tratando de arreglarse. Era una traductora consciente de lo invisible, una testigo del material de sombra que el mundo necesitaba desesperadamente ver. Comenzó a experimentar con lo que en privado llamó sentir consciente. Cuando entraba a una habitación, ahora se detenía y se preguntaba, ¿qué estoy sintiendo aquí? ¿Qué emociones están vivas en este espacio? ¿Cuáles son mías y cuáles pertenecen al colectivo? Aprendió a sentir el duelo sin convertirse en duelo, a percibir la ira sin volverse ira.
a absorber el trauma sin quedar traumatizada. Descubrió que cuando sentía las cosas conscientemente con conciencia en lugar de inconsciencia, se movían a través de ella de manera diferente. En lugar de quedarse atrapadas en su cuerpo, fluían a través de ella como agua por el lecho de un río. Para Maya, la maestra que cargaba la rabia ancestral, el cambio vino cuando comenzó a honrar la historia de su bisabuela, en lugar de intentar sanar de ella. Creó un pequeño altar con la fotografía de Esperanza. Escribió cartas para ella expresando todas las cosas que Esperanza nunca tuvo permitido decir. Habló la verdad de su bisabuela en voz alta, dando voz a décadas de silencio. Y poco a poco la rabia se transformó. Se convirtió en combustible para el trabajo de activismo de Maya con chicas latinas jóvenes. Se convirtió en pasión por la justicia social. Se convirtió en un amor feroz y protector por todas las mujeres silenciadas. Se dio cuenta de que no estaba destinada a sanar de su sensibilidad. Estaba destinada a sanar a través de ella. No estaba destinada a curarse de su empatía. Estaba destinada a convertirse en una empática consciente. Esto es lo que Jung llamó la función trascendente. La capacidad de conectar el material consciente e inconsciente de transformar la energía psíquica cruda en conciencia. Jenny y Maya comenzaron a verse de manera diferente, no como alguien que absorbía demasiado, sino como alguien que podía transmutar el dolor en sabiduría. No como alguien demasiado permeable, sino como alguien que podía transformar la densidad en luz. Eran ruedas de oración vivientes, transformando el sufrimiento en comprensión. Diapasón humano ayudando al mundo a encontrar su camino de regreso a la verdad emocional. Puedes sentir la diferencia entre sanar de algo versus sanar a través de ello, entre arreglarte a ti misma versus transformarte a través de ti misma. Deja que esa distinción respire en tu conciencia. El regreso no es dramático. No ocurre con fanfarrias, visiones místicas o una iluminación repentina. Es silencioso, sutil, como el otoño que cambia lentamente las hojas. Es despertar una mañana y darte cuenta de que ya no estás en guerra con tu propio sistema nervioso. Es habitar tu sensibilidad como si fuera un templo sagrado, no una prisión de la que intentas escapar. Es entender que tu intensidad emocional no es un trastorno que gestionar, sino un superpoder que dominar. Es la integración lenta de lo que el trabajo de sombra de Carl Jung siempre señaló no escapar, sino encarnar. Para Jenny, el cambio se manifestó primero en pequeñas cosas. Dejó de apresurarse a arreglar sus sentimientos cuando surgían. En cambio, respiraba y preguntaba, ¿qué vienes a enseñarme? Comenzó a establecer límites no como muros para mantener al mundo fuera, sino como contenedores sagrados para sostener sus dones conscientemente. Aprendió la diferencia entre cerrarse y crear espacio. Dejó de interpretar lo que ella llamaba madurez espiritual, esa agotadora pretensión de haber trascendido toda emoción humana. En cambio, comenzó a encarnar una presencia auténtica, la disposición a sentir lo que quisiera ser sentido. Ya no se apresuraba a trascender su humanidad. Aprendió a ser una anfitriona elegante para todo lo que quisiera moverse a través de ella. Esto es lo que Jung llamó individuación, no el logro de la perfección, sino la integración de la totalidad. El proceso de convertirte en quien realmente eres, sombras y todo. La palabra individuación viene del latín individuus, que significa indivisible. No separado de los demás, sino indiviso dentro de ti mismo. Jenny se dio cuenta de que su trabajo nunca fue ser normal. Las personas normales no sienten el inconsciente colectivo. Las personas normales no absorben el trauma ancestral. Las personas normales no perciben el duelo no dicho en las tiendas de comestibles,
Su trabajo era ser un puente entre los mundos visible e invisible. Ser una traductora de lo inconsciente, una partera de lo no expresado, una testigo sagrada de lo que el mundo no estaba listo para ver. Cuando entraba a una habitación ahora todavía lo sentía todo. Pero lo sentía desde un lugar de arraigo, no de desamparo. Podía percibir el trauma familiar asentado en los hombros de alguien sin llevárselo a casa. Podía presenciar el duelo no dicho de alguien sin ahogarse en él. Podía sostener espacio para el dolor colectivo sin perderse en él. Porque había aprendido la diferencia crucial entre empatía y absorción, entre presenciar y fusionarse, entre sostener un espacio sagrado y convertirse en un basurero, entre sentir con alguien y sentir por alguien. Jung escribió sobre lo que llamó imaginación activa la práctica de comprometerse conscientemente con el material inconsciente, en lugar de ser poseído inconscientemente por él. Jenny había aprendido a practicar la empatía activa, el arte de sentir conscientemente, en lugar de ser inundada inconscientemente. Seguía siendo permeable, pero ahora era conscientemente permeable. Seguía siendo sensible, pero ahora era poderosamente sensible. No había sido sanada de sus dones. Había despertado a ellos. La ansiedad que antes la paralizaba se convirtió en un radar para la activación del sistema nervioso colectivo. La depresión que antes la aplastaba se convirtió en un portal para ayudar a otros a procesar el duelo. La rabia que antes la consumía se convirtió en combustible para hablar la verdad sobre la injusticia sistémica. Aprendió a preguntarse, ¿es esto mío para sentir o mío para transformar? A veces la respuesta era ambas. Jung habló sobre el concepto de mantener la tensión, la capacidad de contener opuestos, sin colapsar en ningún extremo. Jenny aprendió a mantener la tensión entre sentir todo y no ser consumida por nada. Descubrió que los empáticos no están destinados a ser impermeables. Están destinados a ser permeables con conciencia. Están destinados a ser filtros, no esponjas, transformadores, no absorbedores, alquimistas, no víctimas. Aprendió lo que Jung llamó el arte de dejar que las cosas ocurran, la capacidad de estar presente con lo que surge sin necesitar controlarlo, arreglarlo o cambiarlo. Este es el secreto que nadie le dice a los empáticos. Tu don no está en hacer que los sentimientos desaparezcan. Tu don está en hacer conscientes los sentimientos inconscientes. No estás aquí para detener la tormenta. Estás aquí para ser el faro en la tormenta. No estás aquí para sanar el dolor de todos. Estás aquí para transformar el dolor a través de un testimonio consciente. No estás aquí para salvar al mundo. Estás aquí para despertar al mundo manteniéndote despierta tú misma. Siente tu cuerpo ahora mismo. Puedes percibir la diferencia entre la versión de ti que se sentía rota y esta versión que se siente completa. Entre el tú que se estaba ahogando y el tú que podría nadar en cualquier océano emocional. A cada empático que alguna vez has sentido demasiado profundamente, demasiado intensamente. No estás aquí para ser sanado. Estás aquí para recordar quién has sido siempre. Eres el oráculo que habla las verdades no dichas, el espejo que refleja lo que el mundo se niega a ver. El recipiente que transforma la sombra en luz a través de la alquimia sagrada del sentir consciente. Este es el corazón del trabajo de sombra de Carl Jung. No patologizar tu profundidad, sino despertar tu rol sagrado dentro de ella. Tu sensibilidad no es tu patología, es tu profecía. Tu intensidad emocional no es tu debilidad. Es tu medicina para un mundo que ha olvidado cómo sentir. Tu capacidad de absorber todo no es tu maldición, es tu llamado. Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres.
y quien realmente eres no es demasiado para este mundo. No es un problema que resolver. No es un diagnóstico que gestionar. No es una herida que sanar. Eres un traductor sagrado del lenguaje oculto del alma. Un sostenedor consciente de la sombra de la humanidad. Un puente vivo entre lo que se ve y lo que desesperadamente necesita ser presenciado. Eres lo que Jung llamó un portador de significado, alguien que puede transformar el sufrimiento inconsciente en sabiduría consciente. El mundo no necesita que seas menos sensible. El mundo necesita que seas más conscientemente sensible. Que sientas todo y lo transformes a través del poder de tu presencia consciente. Que seas un faro en la tormenta del inconsciente colectivo. Que muestres a otros que es posible sentir todo sin ser destruido por nada. Nunca estuviste roto, amado. Siempre estuviste completo. Solo olvidaste cómo confiar en el don que viniste a dar. Tu empatía no es tu herida, es tu medicina. Tu sensibilidad no es tu maldición, es tu llamado. Tu capacidad de sentir el dolor colectivo no es tu patología, es tu propósito. No estás aquí para sanar de ser un empático. Estás aquí para sanar a través de ser un empático. Y cuando finalmente dejas de intentar arreglarte y comienzas a celebrarte, cuando dejas de medicar tus dones y comienzas a dominarlos, cuando dejas de ocultar tu luz y comienzas a dejarla brillar, te conviertes en lo que el mundo ha estado esperando. Un empático consciente, un testigo sagrado, un puente entre mundos. Como escribió Jung en su última carta antes de morir, el mundo pende de un hilo delgado, y ese hilo es la psique del hombre. No es la realidad de la bomba atómica, sino lo que el hombre hará con ella lo que importa. Tú eres ese hilo querido empático. Tú eres la conciencia que puede transformar la psique colectiva. Tú eres la conciencia que puede sanar el inconsciente del mundo. No arreglando todo, sino sintiendo todo conscientemente. No salvando a todos, sino manteniéndote despierto tú mismo. Bienvenido a casa a ti mismo. Bienvenido a casa a tus dones. Bienvenido a casa a la verdad de quien has sido siempre. Si esto resonó en tu alma como una llave encontrando su cerradura, déjame saber en los comentarios abajo. Comparte qué parte de ti estás listo para dejar de intentar arreglar y comenzar a celebrar en su lugar. Y si estás listo para profundizar en este trabajo de empatía consciente e integración de la sombra, suscríbete para más exploraciones en el hermoso y complejo misterio de ser humano en un mundo que necesita desesperadamente tus dones.